Buenos días, mi nombre es Teresita de Jesús García Lo y hoy estaremos haciendo una video presentación sobre el tema de la división de poderes en México para la asignatura de Derecho Constitucional a cargo del docente Miguel Amaro, con fecha de entrega 16 de febrero. El contenido de la presentación abarcará 4 puntos, que es origen y evolución histórica de la división de poderes, características de los sistemas parlamentario y presidencial, ventajas y desventajas del bicameralismo, y al final tendremos un comentario y una conclusión respondiendo a la cuestión de cuál es la situación actual de la división de poderes en México. Comenzamos. Primero que nada, buenos días o buenas tardes. Cuando hablamos de la división de poderes, muchas veces lo vemos como un concepto técnico del derecho constitucional. Sin embargo, en realidad estamos hablando de algo mucho más importante, un mecanismo diseñado para evitar el abuso del poder y proteger la libertad. La pregunta de fondo es muy sencilla, pero bastante poderosa. ¿Qué impide que quien gobierna abuse de su autoridad? La respuesta histórica ha sido precisamente la división de poderes. A lo largo de la exposición analizaremos cómo surgió esta idea, cómo evolucionó, cómo se aplica en los sistemas parlamentario y presidencial y cuál es el sentido del bicameralismo, y finalmente reflexionaremos sobre la situación actual en México. Como primer punto tenemos el origen y la evolución histórica. Si revisamos la historia, veremos que la preocupación por limitar el poder no es moderna. En la Grecia clásica, Aristóteles observó que todo gobierno tenía distintas funciones: deliberar, ejecutar y juzgar. Aunque no planteó una separación rígida, sí entendió que esas funciones no debían concentrarse sin límites. Para él, el equilibrio era fundamental para evitar la degeneración de las formas de gobierno. Más adelante, en Roma, encontramos un ejemplo práctico interesante. La República Romana no tenía una teoría formal de la división de poderes, pero en la práctica distribuía funciones entre los cónsules y el Senado y las asambleas populares. El historiador Polibio explicó que esa mezcla monárquica, aristocrática y democrática generaba estabilidad porque cada órgano podía frenar a los otros. Es decir, ya existía la idea de control mutuo. Sin embargo, el verdadero desarrollo técnico, o digo teórico, surge en la Edad Moderna, en un contexto muy distinto: el absolutismo monárquico. Los reyes concentraban el poder político, militar y judicial. Frente a esto, pensadores como John Locke argumentaron que el poder debía dividirse para proteger los derechos naturales. Pero fue Montesquieu quien formuló claramente la teoría moderna. Él observó el sistema inglés y concluyó que la libertad política solo puede existir cuando el poder frena al poder. Su frase es contundente: si una misma persona o institución concentra los tres poderes, la libertad desaparece. Lo interesante es que Montesquieu no buscaba simplemente dividir por dividir, buscaba equilibrio. La división no es enemistad entre poderes, sino cooperación con límites. Esta idea influyó directamente en la Constitución de Estados Unidos y posteriormente en casi todas las constituciones democráticas del mundo, incluyendo la mexicana. Ahora pues, aunque la idea de dividir el poder es común, su aplicación varía según el sistema político. En este caso pueden existir el sistema parlamentario y el sistema presidencial. Primeramente tenemos el sistema parlamentario, que como en el Reino Unido funciona con una lógica de colaboración estrecha. El ejecutivo nace del legislativo. El primer ministro no gobierna aislado, depende de la confianza parlamentaria. Si pierde esa confianza, puede ser removido. Esto lo que genera es una dinámica interesante. El ejecutivo necesita negociar constantemente. La ventaja es que puede adaptarse rápidamente a crisis políticas. La desventaja es que puede haber inestabilidad si no existen mayorías sólidas. Por el contrario, está el caso del sistema presidencial, como en el caso de Estados Unidos de América y Estados Unidos de México. Establece una separación más marcada. El presidente es elegido directamente por la ciudadanía y no depende del Congreso para permanecer en el cargo. Aquí el equilibrio funciona de otra manera, mediante pesos y contrapesos formales. El Congreso puede aprobar o rechazar leyes, pero el presidente puede vetar. El Poder Judicial puede declarar inconstitucionales actos de ambos.
El problema surge cuando ese equilibrio se debilita. Si el presidente tiene mayoría legislativa amplia, el control puede volverse más débil. Y si el Congreso y el Ejecutivo están enfrentados políticamente, puede generarse parálisis. Es decir, ningún sistema es perfecto. Ambos buscan equilibrio, pero lo logran de maneras distintas. Ahora bien, el sistema presidencial puede existir el bicameralismo en sentido y debate. En cuanto al bicameralismo, muchas veces se piensa que tener dos cámaras es simplemente duplicar el trabajo legislativo, pero en realidad tiene una lógica profunda. En los sistemas federales, como en México, una cámara representa al pueblo en proporción a la población, mientras que la otra representa a las entidades federativas en igualdad. Esto protege el pacto federal y evita que los estados más grandes dominen completamente el proceso legislativo. Además, el bicameralismo permite revisión. Una ley aprobada por una cámara debe ser analizada por la otra, lo que reduce decisiones impulsivas. Sin embargo, también genera desafíos. El proceso más lento puede haber bloqueos y aumenta el costo institucional. La pregunta clave es si la doble revisión fortalece la calidad legislativa o simplemente complica la gobernabilidad. En teoría, fortalece la deliberación democrática. En la práctica, depende del funcionamiento político real. Como último punto, tenemos el comentario y la conclusión de cuál es la situación actual de la división de poderes en México. Ahora bien, ¿qué ocurre actualmente en México? La Constitución de 1917 establece claramente la división de poderes bajo un sistema presidencial. Formalmente, cada poder tiene competencias definidas. Sin embargo, la práctica política es más compleja. Durante gran parte del siglo XX, aunque existía la división formal, el predominio de un solo partido generó concentración del poder en el Ejecutivo. Con la transición democrática, el Congreso adquirió mayor autonomía y el Poder Judicial comenzó a fortalecerse, especialmente a partir de reformas que ampliaron sus facultades del control constitucional. En los últimos años, el debate se ha concentrado en el equilibrio real entre los poderes, aunque cuando el Ejecutivo eh, cuenta con mayoría legislativa, puede impulsar reformas constitucionales con relativa facilidad. Esto no significa que necesariamente exista una ruptura de la división de poderes, pero sí plantea preguntas sobre la intensidad del control político. Otro punto relevante es el papel del Poder Judicial. La independencia judicial es esencial para que el sistema funcione. Si los jueces no pueden resolver con autonomía frente a presiones políticas, el equilibrio se debilita. Además, existen órganos constitucionales autónomos que funcionan como contrapesos técnicos. Su fortalecimiento o debilitamiento también impacta el equilibrio institucional. Por tanto, la división de poderes en México no puede analizarse solo desde el texto constitucional, sino desde la práctica política, la cultura democrática y el respeto constitucional. Si algo nos enseña la historia, es que la división de poderes no es un lujo teórico, sino una necesidad para preservar la libertad. No basta con que la Constitución establezca tres poderes, es indispensable que exista una verdadera independencia funcional y un sistema efectivo de controles. La situación actual de México muestra que la división de poderes sigue existiendo formalmente, pero enfrenta desafíos propios de toda democracia dinámica, tensiones políticas, reformas estructurales y debates sobre autonomía judicial. La clave no está en eliminar la tensión entre poderes, sino entender que esa tensión es parte natural de un sistema democrático saludable. En última instancia, la división de poderes no se sostiene únicamente por normas jurídicas, sino por cultura política, respeto institucional y ciudadanía informada. Porque cuando el poder no encuentra límites, la democracia se debilita, pero cuando el poder se equilibra, la libertad se fortalece. Muchas gracias.